Familia, buenas tardes, bienvenidos una semana más a Gran Vía, este punto de encuentro que tenemos con todos ustedes y que les invitamos, como siempre, a que nos digan desde qué parte del mundo nos están viendo a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página web www.ceutatv.com, y como les decía, pueden comentar con nuestro perfil de Facebook, Ceuta Televisión, y de Twitter, @CeutaTV, lo que les venga en gana. Hoy vamos a hablar de un tema que de actualidad, yo diría que permanente, en los últimos años, prácticamente desde que en septiembre de 2006 comenzamos a hablar de ellas. Antes que nada, bueno, pues un pequeño abrazo, un pequeño saludo a los compañeros de la radio que celebran el Día Mundial de ese medio de comunicación, y aprovechando que vamos a hablar, como les decía, de un tema de actualidad como son las concertinas, que empezaron a instalarse, recuerden, siendo presidente del gobierno Rodríguez Zapatero a raíz de los asaltos del 29 de septiembre de 2005, pues vamos a enviar un fuerte abrazo también a la familia del miembro del Cuerpo Nacional de Policía que ha sufrido un aparatoso accidente de tráfico. Esperemos que se recupere lo antes posible. Ha sido trasladado a un hospital peninsular en la mañana de este miércoles. Sin más dilación, y como siempre de izquierda a derecha, vamos a presentarles a nuestros invitados. Es el secretario territorial de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Ceuta, Omar Mohamed. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juanjo. Y a mi derecha se encuentra don Jesús Román, que es el portavoz de JUPOL, una nueva entidad sindical surgida en los últimos meses en el seno del Cuerpo Nacional de Policía, precisamente a raíz de, bueno, pues del movimiento JUSAPOL, ¿verdad? Exactamente. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Omar, la última propuesta que parece que hay encima de la mesa, y todo esto hay que mantenerlo con la cautela de que las cosas del Palacio siempre van despacio, y más cuando estamos a punto de disolver el Palacio para ver si tenemos o no nuevas elecciones, es una especie de tornos que estarían continuamente en movimiento para evitar así que la persona que intenta acceder de manera, digámoslo así, ilegal a Ceuta o Melilla, pues no tenga por qué, bueno, no pueda sujetarse, no pueda agarrarse. Esto creo que es la última propuesta, no sé si vosotros la conocéis, en cualquier caso sí me has comentado los días previos a este programa que no os parecen mala idea del todo. Sí, Juanjo, como dices, lo conocemos, no hemos visto, lo conocemos por prensa escrita básicamente, ¿no? Conocemos, no hemos visto proyectos, ni maquetas, ni nada parecido. En principio, como desde AUGC, como hemos mantenido siempre, el hecho de suprimir las concertinas, por supuesto que es una medida que aplaudimos, siempre y cuando esta supresión de las concertinas vengan acompañadas de otros sistemas igual o más efectivos, sin ser tan sumamente dañinas como realmente son, ¿no? Esperemos que este nuevo sistema que quieren implantar, vuelvo a decir, no lo conocemos, a priori no suena mal, pero claro, todo habría que verlo sobre el terreno frente a 200, 300, 400 inmigrantes a la carga, que muchas veces, en muchas ocasiones, no solamente intentan saltarlo, últimamente sí, los últimos asaltos masivos, atravesarla, abrir el agujero en la valla y pasar como sea. Y los últimos asaltos masivos, los del verano del año pasado, sí, fueron además especialmente violentos. Es cierto que además de que fueron los más numerosos, se vio una violencia que yo al menos hasta entonces, algunos compañeros tuyos me lo admitían también, yo no recordaba. Siempre había pues el forcejeo, digámoslo así, el calentón del momento, ¿no? Pero con esa premeditación, sí es cierto que al menos yo no recuerdo ningún caso en Ceuta, con aquello de la cal viva, las heces, los líquidos de freno, etcétera, etcétera. Es cierto, usando esos métodos, esa agresividad, esa violencia, no. Sí es cierto que en los últimos tiempos venimos notando allí en el perímetro que la violencia va increciendo, sin llegar a los extremos de los casos del año pasado, que en uno de ellos me tocó sufrirlo. Te tocó sufrirlo. Bueno, para entraremos hasta donde nos puedas contar en detalle, Jesús. ¿A vosotros qué os parece también? Porque aunque el perímetro es competencia exclusiva de la Guardia Civil, pero bueno, vosotros también estáis en la frontera, propiamente dicha, y a, no sé, 100, 200 metros del comienzo del perímetro. En principio, ¿qué os parece este sistema en el caso de que definitivamente sea el elegido? Claro. Hombre, como dice el compañero, si hay métodos que puedan aguantar esa presión migratoria de 200, 300 personas sin ser tan lesivo, pues lo vemos perfectamente, lo vemos bien.
Ahora, que lo que dice el compañero, si lo vemos sobre el terreno y es una cosa que no aguanta esa tanta presión y tanta gente, pues habría que, lo que pasa, claro, eso como lo miras sin probarlo, ¿no? Realmente, ¿cómo podemos saber que funciona, ¿no? Esos métodos. Bueno, con el caso también se me ocurre algo, pues no sé, por empezar a ponerle peros. Esto tendría que depender de una energía eléctrica, con lo cual estaríamos prácticamente condicionados a que nunca tuviéramos un corte de electricidad en la frontera, y precisamente en esta ciudad de cortes de electricidad históricamente vamos bien sobrados. Es decir, entiendo que eso sería con todos los medios para que no tuviera, para que, bueno, si hubiera algún corte de suministro eléctrico, no hubiera ningún tipo de influencia. No, de hecho en el perímetro tiene un sistema de suministro eléctrico independiente. Se han dado casos de cortes de electricidad en la ciudad, y ahí en el perímetro, en cuanto se produce el corte, automáticamente empiezan a funcionar los generadores, que hay varios repartidos por toda la zona del perímetro, ¿no? Pero no sé yo si esto dependerá te refieres a los rulos, sí, estos móviles. 24 horas rulando. No sé yo. Entiendo que necesitará un sistema energético para. No lo sé, yo me lo hacía o me lo imaginaba simplemente unos cilindros móviles, pero no que estuvieran continuamente. Si estuvieran continuamente en movimiento, por unos cilindros móviles, bueno, en fin, ya lo veremos sobre el papel. Lo que sí está claro es que el ministro de Interior, Grande Marlaska, sí hay que reconocerle cierta coherencia en este asunto, porque él dijo hace un año que no se iban a sustituir las concertinas, salvo que hubiera, o hasta que hubiera un método decidido. No sabemos si será este o el elegido, pero parece que así va a ser, ¿no? Bueno, según lo que dice el ministro, claro, pero estamos ahora mismo en una situación que no sabemos, si no tenemos gobierno, ¿cómo sabemos, cómo no saben ni ellos mismos lo que van a poner? Pues nosotros, imposible que sepamos lo que van a poner ahí. De hecho, las concertinas, no sé si el compañero, no sé si han empezado a retirarlas o siguen estando las concertinas. No, de momento no, se están haciendo trabajos y tal, estudios hasta donde sabemos, pero de hecho ayer no anteayer estuve yo allí de servicio y está todo igual, no se ha retirado hasta el momento, no se ha retirado ninguna zona. Bueno, se han barajado muchas opciones, ¿no? También aquella de los drones y los... Sí. Lo que pasa es que, bueno, que hay la fuerte climatología, creo que era el viento y tal, y la poca suficiencia energética de estos aparatos era lo que lo tiró por tierra. Estamos en cualquier caso en un momento en el que la frontera es el asunto principal, o uno de los asuntos principales de debate en nuestra ciudad, en relación con pues también con el espacio nacional e internacional, ¿verdad? La frontera de Ceuta tiene mucho eco mediático en todo lo que ocurre. Se ha hablado también mucho en los últimos tiempos de la frontera inteligente. ¿Qué os parecen estos proyectos? Pues mire, con nosotros estuvo hablando hace 2 o 3 meses un eurodiputado, porque todo ese sistema siempre suele venir financiado por la Unión Europea. Y nos estuvo comentando el tema de la frontera inteligente, con el tema de poner unos tipos de máquinas, ordenadores que controlan directamente los pasaportes. Si una persona ha entrado una vez, ha vuelto a salir, como el tema de los porteadores que entran y salen 7 o 8 veces diarias, que se pudiera controlar y se prohibiera la entrada a una persona que ha entrado, ha salido, que no volviera a entrar. Pero claro, eso son también conjeturas, y a ver cuándo viene el dinero y a ver cuándo vienen las máquinas. Omar, dime. ¿Qué os parece esto de la frontera inteligente? Todo lo que sean mejoras, bienvenidas sean. Pero más que pareceros, que ¿lo veis factible, sinceramente? Hombre, factible siempre y cuando eso también, implantar ese sistema también tendría que venir acompañado de un incremento de efectivos. Vale, y ahora vamos con la madre de todas las batallas, ¿no? En el caso de la Guardia Civil, solo para la frontera, ¿cuántos efectivos os harían falta? ¿Calculáis vosotros? Nosotros desde UGC, de hace ya tiempo, vamos, desde hace 3 años que estamos al frente, los 2 compañeros y yo, que lo llevamos aquí en Ceuta, nosotros siempre hemos barajado una cifra de aproximadamente 100 efectivos más, continuamente, o sea, destinados aquí, que formen parte de plantilla de Guardia Civil en Ceuta. Si bien es cierto que recibimos apoyo, bien de los compañeros de ARS, la Agrupación Rural de Seguridad,
están reforzando aquí desde hace un par de meses también compañeros de USECIS de distintos puntos de la península, que sí, que están haciendo una labor y de hecho se nota más gente tanto en el perímetro como en otros servicios, pero claro, aún así pensamos que es insuficiente. Porque ocurre, y ahora le plantearé la misma pregunta a Jesús, ocurre que la Guardia Civil, los efectivos que se destinan al perímetro, pues evidentemente se merman de otros servicios en la ciudad. Sí, normalmente sí, sobre todo cuando es evidente la falta de efectivos que sufrimos ya no solamente en Ceuta y solo en Guardia Civil, tanto Guardia Civil como en Policía. Esto es a nivel nacional, ¿no? Esta carestía de efectivos, ¿no? Pero pensamos que es primordial ese incremento de efectivos. La Policía Nacional, ¿cuántos agentes necesitaría solo para atender en condiciones la frontera? La misma pregunta que le hacíamos antes a Omar. Bueno, pues ¿Qué calculáis vosotros? Claro. Yo he estado hablando esta mañana con varios compañeros de frontera y me dicen que casi todos los turnos están bien cubiertos, según el catálogo que hay ahora mismo. ¿Qué pasa? Que ese catálogo está, valga la redundancia, descatalogado. Eso lleva como 20 o 30 años que hace de ese catálogo. Entonces, quiera o no, siguen faltando policías. De hecho, creo que el catálogo en Ceuta, no te he hablado de frontera, te hablo a nivel general, son 570 y ya faltan 100, 110. En ese catálogo que está ya obsoleto faltan 100, 110 policías y de esos, de 570 que debería de haber, hay 460. De esos 460 hay que restarle las bajas, los compañeros que están de baja, compañeros que están, por ejemplo, hay compañeros que están en la OIP, las unidades de reserva, están destinados aquí, pero no prestan servicio aquí. Están en su unidad de Sevilla, en su unidad de Málaga, como así hay 20. Hay otros 10 o 12 que están en embajada. Vamos restando y no llegamos ni a 400. Sí, de 570 que debería de haber. Y después cuestiones tan prosaicas como bajas, fallecimientos, exactamente, jubilaciones. Vacaciones. Vacaciones, exactamente. Ajá. Bueno, pues un catálogo que, como decíamos, también vale para la Guardia Civil, ¿verdad? Vale la Guardia Civil, la pregunta que hacemos antes a Omar para vosotros. Todo lo que se lleva a la frontera se desatiende del resto o obliga a duplicar esfuerzos. Exactamente, exactamente. Como dice el compañero antes, a mí me ha tocado también de estar, yo hago servicio en toda la ciudad y he tenido que estar en frontera varios turnos, varios servicios, allí puestos fijos. Cuando se montó el tema de la alerta esta antiterrorista, tuvimos que estar allí fijos, eran todos los turnos, sin atender nada más en la ciudad. De todas formas, puntualizar, Juanjo, que a la pregunta que nos hacía, no es que se desatiendan otros servicios, sino que no es humanamente imposible prestar un servicio de calidad con una plantilla mermada, como es el caso de CNP y de Guardia Civil, ¿no? Es decir, el caso de la seguridad y de la frontera es el mismo caso que, por ejemplo, denuncian los amigos del área sanitaria. Un catálogo de puestos de trabajo acorde a una ciudad de 85.000 habitantes, pero alguien en Madrid no tiene del todo en cuenta que hay unos pequeños problemas sobre un puerto, una frontera, una presión migratoria que prácticamente duplican, ¿verdad?, el número de la ratio, ¿no?, el número de pacientes por profesional de la sanidad. Con Guardia Civil y Policía Nacional ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Sí, en ese sentido sí. Aquí tenemos una población habitual de Ceuta, pero también hay que contar miles de personas de población flotante que viene a diario, viene y va de Marruecos, trabajan aquí, mercadean aquí, portean aquí, etcétera, etcétera, además de los vehículos, evidentemente. Ajá. Me comentabas antes, Omar, que en alguna ocasión alguno de estos asaltos te ha cogido allí el servicio. Sí, varios ya. Varios. ¿El último cómo fue? El último fue el segundo del mes de julio. Malo. Allí nos dieron, allí hicimos lo que pudimos, recibimos por todas partes líquidos, ácidos, cal, por supuesto piedras, palos, cizallas, mazas, picos de obra, palas, bueno, una locura. Y bueno, ahí es que no, cuando llegan, lo peor es cuando llegan.
Cuando llegan, que no, normalmente no se les ve, suelen ser de noche, en este caso no, pero claro, una vez que ya llegan, ya se mete uno ahí la refriega y ya... Vemos imágenes precisamente de uno de los últimos asaltos, el de la Calviva, ¿no? No sabemos si ese pie es tuyo, pero perfectamente puede hacerlo, ¿no? Este es del primero. Del primero. De julio, si no recuerdo mal, por las imágenes. Ajá. Y luego, bueno, pues recuerden que unos días después estos inmigrantes, 24 horas después, eran en un hecho histórico sin precedentes y en virtud de la legalidad vigente, haciendo cuentas entre ambos países, entre España y Marruecos, eran devueltos por el perímetro fronterizo al vecino país. Vosotros cuando os comunican eso, tanto uno como otro, lo primero que pensáis es si alguien está de broma o... Seamos sinceros. Nosotros no nos lo creíamos, pero bueno, según... Es algo que no, claro, es que no pasa nunca. Era impensable en ese momento, ¿no? Y bueno, ocurrió así. Se acogieron una legislación del año 92 sí, o 93, un convenio que no se aplica nunca. Eso es. Que no se aplica nunca. Nuestra pregunta fue, jolín, después de 20 y tantos años, ¿por qué no se ha llegado a este punto en otras ocasiones, ¿no? Sí, bueno, algunos de los que estamos viendo precisamente en esas imágenes son de los que fueron deportados al día siguiente. Bueno, estas imágenes son ya del segundo salto. Los del segundo salto fueron los que expulsaron. Además coincidió con el día de la festividad del sacrificio. Sí, señor. Hay una anécdota bastante ilustrativa de lo que fue la mañana. Los periodistas estábamos congregados ahí en la explanada de Loma Colmenar esperando que que acabara aquella ceremonia, ¿verdad? Sí, y empezamos a escuchar gritos. Yo lo primero que pienso es un accidente de tráfico, lo confieso, porque escucho un grito muy agudo, muy tenso y tal, y de buenas a primeras, salimos y nos vemos algunos de los que hemos visto ahí, corriendo, con el grito ya característico de Boza. Y nos decían, nos dijo un compañero, creo que era de la policía local, que habían aparecido unos cuantos inmigrantes, y nos hablaba de cientos de inmigrantes, efectivamente. Eran las primeras horas y bueno, luego subieron todos hasta el CETI en un estado de, por otra parte, lógico, ¿no? Excitación, pues que era conmovedor verlo, llamaba la atención, ¿no? El verlo. Jesús estuvo por aquí hace algún tiempo y yo le voy a volver a plantear la misma pregunta que le planteé el año pasado. ¿Vosotros creéis que la labor de la policía es bien entendida, la labor policial, por parte de la ciudadanía, de la sociedad en general, tanto en Ceuta como en el resto del territorio nacional? ¿O creéis que de alguna manera, al estar un poco en el centro de la diana, esa imagen del cuerpo represor, insensible, etcétera, etcétera, está ganando, por desgracia, adeptos? No, yo pienso, hay gente que piensa de todo. Y esos son datos que están ahí. A mí particularmente cuando estamos trabajando, la gente muy bien, la verdad que nos trata muy bien y mucha gente colabora cuando hay momentos de algún robo, cualquier cosilla así, con una intervención, y la gente, la verdad que colabora, bastante colaborativa. Depende del barrio también, pero bastante colaborativa. Ajá. Pienso lo mismo, coincido con él. Es más, yo considero que somos, además de las instituciones mejor valoradas del país, además queridos y deseados, lamentablemente, cuando alguien tiene un problema. Cierto es que son nuestra profesión, como digo yo muchas veces, es que al parecer cualquiera podría hacer nuestro trabajo y eso pasa con todo, y lo puede criticar, comentar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, a eso está uno ya acostumbrado y bueno, tampoco nos quita el sueño. Ajá. Pero tiene que ser doloroso, ¿no? Que después doloroso. Uno se mete en redes sociales, sobre todo, ¿no? Que es un poco la vara del virtual, mejor dicho. Se mete en una red social. Pero si tú te das cuenta, Juanjo, los más críticos, a veces con más razón o menos razón o ninguna razón, suelen ser las mismas personas. Cierto. Entonces, perdona Jesús, puesto así, por mi parte y por nuestra parte, lo hago extensivo al resto de mis compañeros, no nos quita el sueño ni el hambre. ¿Qué iba a decir? Ese dicho de nadie quiere la policía hasta que te hace falta. Exactamente.
Sí, hasta que nos roban la cartera. Claro, efectivamente. Ajá. Bueno, ¿vosotros lleváis mucho tiempo destinados en Ceuta? Pues yo llevaré ya para 10 años. ¿Omar? 13 años casi. 13 años. Otra leyenda urbana, otro tópico que me gusta analizarlo con vosotros, os pregunto esto porque quiero consultarlo con los que estáis a pie de calle, ¿no? ¿Es cierto que Ceuta es una ciudad más insegura que hace 5, 6, 7 años? No, al contrario, yo diría que más segura. Más segura porque hace años atrás teníamos aquí el problema del narcotráfico bastante acentuado con todo lo que conllevaba eso. Hablamos de tiroteos, cada 2 por 3, asesinatos, ajustes de cuentas, etcétera, etcétera. Ahora, afortunadamente, entiendo y, vamos, lo veo, lo vivo que... Está más controlado, está más controlado. Está la cosa más tranquila en ese sentido. Ajá. ¿Tú también eres de la misma opinión o...? Sí, yo pienso lo mismo, que además el tipo de delincuencia que hay aquí es una delincuencia, digamos, menor, ¿no? No suele haber, no hay delitos de gran escala, ¿no? Como se puede ver en las noticias cualquier día afuera, tipo butronero o asesinato o cualquier cosa de esa, no. Aquí es una cosa que no se ve. En cualquier caso, también está aquello de la inseguridad y la sensación de inseguridad, ¿no? La sensación, claro, eso ya es otro tema, que tú tengas sensación de inseguridad, pero claro, aquí en Ceuta también es normal, con tanta presión migratoria, sobre todo si te das una vuelta por Cañón del Dato, pues vas a sentir inseguridad, aunque no te pase nada, la vas a sentir, sí. Está clarísimo. Sí, en relación al problema de los menas que ha hecho eclosión en los últimos meses o años, ¿no? Ha tenido un repunte. Buena pregunta, Juanjo. Hablo de esa sensación, ¿no? Es inexplicable que todavía con el tiempo que ha pasado y el tiempo que venimos, ya no lo hablo como Guardia Civil, ¿no? Como ciudadano, como ceutí, es lamentable tanto la imagen como la sensación de seguridad que apuntaba Jesús, ¿no? Pensamos que ya hablo a título de como ciudadano. Pensamos que es una situación que tiene solución, es cuestión de voluntad, sobre todo política, darle solución a... La solución es política, no es ni Guardia Civil ni policía, la solución es política. Bueno, y vemos esas imágenes, ¿no? Que yo creo que ya son un poco, vamos a decirlo así, icónicas, ¿no? De los menores subidas encima de la valla perimetral, ahí lo ven, ¿verdad? Del muelle, esto es justo enfrente de la antigua casa justo detrás de la Casa del Mar, una zona donde hace un par de meses tuvimos un sitio curioso. Salió ardiendo, ¿no? Cuando salió ardiendo... Sí, cuando salió ardiendo... Cada 2 por 3 hay problemas ahí de fogatas y de historias, peleas entre ellos y bueno... no quiero poneros en un compromiso nada más lejos de la realidad, pero, por ejemplo, cuando vemos que el tema salta a la arena política, unos partidarios de tirar la valla, otros partidarios de reforzarla, el de más para allá que quiere colocar un muro de no sé cuántos metros de alto, ¿vosotros qué pensáis? Porque estos señores se reúnen con vosotros. Pocas veces. ¿No? Es decir, pocas veces. Se hacen, de hecho, por parte de OGC se presentan propuestas al Consejo de la Guardia Civil, etcétera, etcétera, pero hasta el momento caso poco. Caso se os hace poco, ¿no? En el caso de Jupol. Bueno, lo que dice el compañero, esto es como cuando se va a hacer algún tipo de reforma dentro de la comisaría o cualquier lado, al que menos le preguntan es al policía que va a hacer uso de las instalaciones. Sí. Así que es un caso perdido. Hasta el punto de que antes veíamos una imagen que era el ministro de Interior, Fernández Díaz, que entre las cosas vino a inaugurar una oficina de asilo que hasta el momento que yo sepa no se ha estrenado. No sé, ¿a qué oficina te refieres? A la oficina de asilo que iban a colocar ahí en el Tarajal, que de momento... Ah, sí, es verdad, llevas razón. Está, de hecho, ¿no? Pero, sí, no, pero está allí, ¿no? Está allí. Pero de momento no consta que... No, a mí no me consta que tenga actividad ninguna. No sé. A lo mejor estoy equivocado, pero no me consta nada. O sea, si hubieran preguntado a los policías de la Guardia Civil, seguramente esa oficina de asilo o no estaría ahí. No, es que por nuestra parte lo desconocemos, Juanjo. Si se le da uso, si no... La última estadística que tengo es que aún no se había tramitado ni un solo documento. Que yo sepa, sigue tramitándose allí subiendo Manzanera, ¿no? Arriba, Avenida sí, Otero, la Oficina Única de Extranjería. Es la información que yo tengo. Con lo cual, ¿para qué queremos la oficina de asilo?
Que por cierto, falta gente allí también. Ah, falta gente allí también. Por supuesto. Hay un policía o dos allí. O sea que el día que entre en funcionamiento vamos a... O sea, puede ser que tengamos una oficina inaugurada hace 4 o 5 años, por lo que me estás contando, que ahora mismo no ha tenido ni una sola... Bueno, no te puedo decir seguramente, pero... No, me refiero a tengo unos datos conocimiento. que creo que el año pasado el Ministerio del Interior decían que no había ni una sola solicitud tramitada nunca. Puede ser. Y que el día que se tramite tengan que ir lentos porque no haya personas suficientes para atenderlo. Exactamente, pero vamos, yo sigo viendo cuando paramos de ciudadanos que viven, bueno, que el CETI, subsahariano, con su tarjeta de asilo tramitada. Pero vamos, no creo que sea allí en frontera donde dicen. No sé si la tramitarán directamente en el CETI o será allí la Oficina Única de Extranjería, pero de Tarajal, vamos. Bueno, estas imágenes del ministro Grande Marlaska, contextualizo, no tienen nada que ver con su actual actividad política, son de unos meses antes de asumir el cargo, porque en enero del pasado año venía por nuestra ciudad a presentar unas jornadas judiciales que todos los años se realizan con el Consejo General del Poder Judicial. Entonces todavía era uno de los jueces más conocidos de nuestro país, ahora ya es el juez más conocido de nuestro país por su situación precisamente de excedencia de la cosa política, bueno, fue de la cosa judicial para entrar en el terreno político aceptando el cargo de ministro del Interior. Y eso, bueno, pues es la célebre valla del Tarajal. Recuerden que el pasado sábado, una vez más, se celebraba la Marcha por la Dignidad, es cierto, con la marcha sin incidentes, en conmemoración de los 5 años de los infaustos hechos, ¿verdad?, que acabaron con la vida de 15 personas. La mayor parte de ellas en Marruecos, pero otras cuantas aparecieron en nuestra ciudad en las mañanas de aquel 6 de febrero. No sé si vosotros estabais alguno por allí aquel día o... No, yo sí. Bueno, no estuve exactamente ahí, estaba de servicio en otro punto, en la prisión concretamente, y bueno, y oyendo en tiempo real todo lo que ocurrió, ¿no?, desgraciadamente, ¿no? Tremendo, dantesco, por compañeros de la sección que estuvieron ahí, algunos de ellos son todavía hoy en día imputados. Sí, no sabemos, la causa judicial sigue. Aún no sabemos, bueno, sí sabemos por qué, ¿no?, el trasfondo de la situación, pero bueno, ahí se actuó como se venía actuando años atrás. No voy a entrar a valorar que fuera lo más políticamente correcto cómo se actuó allí, pero si no se actúa como se actuó, estaríamos hablando desgraciadamente de muchas más muertes. Aquellos se ahogaron entre ellos, se pisaban, se hundían. Hay que contar que normalmente el inmigrante viene con muchas capas de ropa, precisamente para evitar lesionarse más de lo... para evitar lesionarse mucho, ¿no?, con las concertinas. El peso de esa ropa mojada, invierno, la masa que venía de inmigrantes que venían empujando, los que iban a la cabeza del grupo, claro, pues de forma natural, al llegar al agua te frenas y desde atrás continuaban empujando, pasándose por encima, hundiéndose. Un amor del nerviosismo del momento y que muchos de ellos precisamente lo que no sabían era nadar. Exactamente, en la mayoría de los casos, Juanjo. No saben nadar, la excitación de ese momento, el nerviosismo, todo, un cúmulo de cosas que desencadenó el triste desenlace, ¿no?, que todos conocemos. Ajá. ¿Cómo se vivió aquello, Mar? Porque de alguna manera ahí sí se puso en tela de juicio la labor de la Guardia Civil, algo injusto. En cualquier caso, en relación con la frontera, ¿no? Hay documentales, hay, bueno, pues gente que, o determinados comentarios, hay una opinión creada en torno a una figura, como digamos, represiva de la Guardia Civil en torno a la frontera a partir de aquel 6 de febrero. ¿Cómo se vio sobre todo aquellas primeras horas en el cuerpo? Se vio como muy tensa, Juanjo, muy tensa, porque claro, te encuentras allí con 15 cadáveres, ves lo que ha ocurrido, sabes cómo han actuado los compañeros, sabes cómo habría actuado uno de haber estado allí. Pues allí posteriormente se pasó, todavía hoy en día, justo hace un año tuvimos que por parte de una diputada de Podemos, tuvimos que aguantar y tragarnos que directamente nos llamaran asesinos.
que tacharan aquel hecho aciago, desafortunado, lamentable, lo tacharon como de asesinatos. Vuelvo a decir, no voy a entrar a valorar que fuera la actuación más políticamente correcta o no. Ahora, de ahí a un asesinato, no. Pensamos que entiendo que además tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional han salvado muchas más vidas a lo largo de estos años y quizás no he tenido el eco que debiera tener. Os planteo esto porque hay una cuestión que cada vez que hablo con vosotros, con los representantes policiales, me gusta poner sobre la mesa, que es la del célebre protocolo. Los agentes estáis, bueno, pues un poco supeditados a, no sé si la improvisación del momento, pero nadie os ha dado, ningún ministro de Interior, en un caso ni en otro, qué es lo que hay que hacer, por ejemplo, ante un asalto a la valla. Es decir, sí, tenemos unas órdenes, pero unas órdenes entendemos que basadas en unos protocolos, ¿no?, de actuación, y en función de esas órdenes actuamos y realizamos nuestro trabajo, ni más ni menos, Juanjo. Pero hoy y hace 4 años, a pesar de que algunos colectivos de representantes de la Guardia Civil y Policía Nacional habían demandado precisamente que se actualizara aquello. En su día un protocolo propiamente dicho no había. Hay unas pautas de actuación y vuelvo a decir, y esas pautas siempre supeditadas a las órdenes de los superiores, claro. Ajá. Jesús, ¿vosotros cómo visteis aquel día? Hombre, no en primera persona, pero todo lo que se decía, me imagino que también os tocaría a vosotros la piel, ¿no? Hombre, claro, cuando hablan de ellos es como si hablaran de nosotros, es que exactamente igual. El trabajo cambia de sitio, pero básicamente es el mismo. Y del color del uniforme. Claro, y te toca. Es igual que el compañero este que ha saltado la noticia últimamente, el policía local, que le entraron en su casa. Sí. Y sacó su arma reglamentaria y venían a hacerle daño a su familia, y resulta que al final va a salir el... Bueno, ahora seguimos con lo del compañero, pero me habrán visto ustedes que estamos pendientes aquí, bueno, no es que estoy pasando a estos señores con el teléfono móvil, pero sí tenemos una noticia que comentarles, que ya lo tenemos confirmado, la aparición de un cadáver carbonizado en las cercanías de la barriada Juan 23 hace escasos minutos. Es lo único que sabemos, están allí nuestros compañeros y en cuanto podamos les ofreceremos mayor datos, con mayor abundancia de datos, por supuesto, pero eso sí lo tenemos confirmado, la aparición de un cadáver carbonizado frente a la guardería en la Pecera, en la barriada, en la explanada de... Entiendo que la explanada, ¿no? La barriada de Juan 23. Sigan atentos a nuestra página web, www.ceutatv.com. Ese hallazgo se ha producido pues durante el transcurso de este programa, de ahí que les pido disculpas por la imagen, ¿no?, de estar aquí con el teléfono, pero estamos pendientes precisamente de poder ofrecerles ese dato. No sabemos nada más, así que no vamos a lucubrar con quién puede ser. Solo sabemos que una persona ha aparecido carbonizada, insisto, en frente de los grupos de la barriada Juan 23. Bueno, pues desde luego consternados por este hecho, que bueno, ya veremos cómo ha sido y de quién se trata. Decías, el compañero de la policía local al que le entraron recientemente en su casa. Sí, vengo a decir esto porque uno se pone en la piel, ¿no?, de un policía, y dice, si tienes tu arma reglamentaria, pues para defender a tu familia, ¿no? Gente que viene armada contra ti, con armas de fuego. Es humano. Claro, es humano, exactamente. Y que te pida el fiscal más pena a ti que a los que han intentado entrar en tu casa, pues dices, te echas las manos a la cabeza y dices, ¿en qué país vivimos, no? Bueno, la policía, que también... ¿eso ocurrió? ¿En dónde? Creo que ha sido, no sé si ha sido en Sevilla, ahora mismo estoy un poquito... Creo que ha sido en Sevilla, policía local. Y intentaron, se despertó el hombre por lo visto por la noche al escuchar ruido, y al bajar vio que, por lo visto una pelea increíble hasta que logró zafarse y coger su arma. Lo encañonaron y todo, y al final, pues, por lo que se ve va a salir escalada, que le pide más pena, bastante más pena a él. Y 20 años de condena le pide y 300.000 euros de indemnización por defender su casa, su familia. Sí, algo que quizá... sea policía o sea... Sí, o sea, cualquiera que hubiéramos... Yo lo confieso, ¿no? A lo mejor no es políticamente correcto, pero creo que yo hubiera actuado igual que ese señor. Claro. Y a lo mejor no es políticamente correcto lo que estoy diciendo, pero uno se pone en tesitura y hombre, el miedo es libre, ¿no? Y hay que ver, exactamente. Pues debería ser políticamente correcto, ¿no? Defender tu casa. No lo sé si es políticamente correcto, no soy correcto, procuro ser educado, nunca he sido correcto y desde luego político no soy. Hablando de política, en los últimos tiempos se ha hablado mucho, ayer comenzaba en la Audiencia Nacional en Madrid, el Tribunal Supremo de Madrid, el juicio por el famoso proceso
no vamos a entrar a valorar la independencia de Cataluña, pero también ahí a la Guardia Civil, a la Policía Nacional se os ha exhibido mucho en los últimos tiempos, unos como, bueno, por la imagen de la por ellos, de lo mejor de nuestro país, y el otro, bueno, pues como aquellos que vienen a reventarnos, ¿no? Yo creo que ni tanto ni tan calvo, ¿no? Exactamente, ni tanto ni tan calvo, tú lo has dicho. Porque simplemente lo que se hizo ayer, tantas miles de intervenciones que hubo allí limpias, pues se saca las 2 o 3 que han salido un poquito de madre, y es lo que se intenta vender por parte de ellos. De hecho, creo que fue ayer o antes de ayer, había varios policías nacionales imputados por el tema del 1 de octubre, de cuando el tema de las ondas de plástico, y han salido absueltos. Casi todos han salido absueltos. No sé si quedará alguno todavía, pero está pendiente de sentencia. Ajá, todos han salido sueltos, y bueno, aquella mítica imagen, ¿no?, del Piolín en el puerto de Barcelona, que aquello yo no sabía si faltaba más al respeto en los manifestantes o el que contrató el barco, ¿no? Porque es variopinto, ¿eh? El Piolín, además, en aquella época ha dado juego, ¿eh? Y el Piolín, doy fe de que se veía desde casi cualquier parte de Barcelona, ¿eh? Tengo compañeros que se han hecho un parche con el Piolín. Ah, tienes compañeros que se han hecho el parche con él. ¿De los que estuvieron allí? Sí, de los que estuvieron allí. O sea, que el Piolín les marcó. No, ha dado juego el Piolín. En fin, volvamos a la ciudad de Ceuta, volvamos al tema original, ¿no? Que era el asunto aquel de las concertinas. Se habían barajado otras opciones al margen de estos tornos rotativos, no sabemos si por energía eléctrica o por propio impulso, que comentábamos al principio. ¿Vosotros tenéis constancia más de alguna más, de alguna alternativa más? Se habla también de una especie de vallados de agua. ¿Vallados de? Bueno, pues como antiguamente, ¿no? Los fosos de agua. No sé. Bueno, en la frontera de Melilla hace años ya que se puso allí, se instaló una sirga tridimensional, creo que se llamaba. ¿Qué es lo que se descartó? Exactamente. Cierto es que aquella medida no tuvo mucho éxito porque claro, sí, imposibilitaba era una traba más para el inmigrante para acceder a territorio nacional, pero también era la misma traba para el policía o el guardia civil que tenía que sacar después a ese inmigrante de allí, sí, o incluso moverse por allí, por el entrevallado, ¿no? Estábamos hablando de la práctica de un laberinto. Sí, no, el entrevallado de aquella zona era prácticamente inaccesible, no se podía acceder allí. Ajá. Y sin embargo vemos cómo los vecinos de abajo, los vecinos de al lado, empiezan a colocar concertinas. Sí, bueno, llevan ya tiempo haciendo diversos trabajos, entre ellos están levantando una valla con concertina. Con lo cual tienen que quitar las concertinas de allí, que cortar las concertinas de allí, saltar, llegar al vallado español y 3/4 de lo mismo. Pero has hecho alusión o ibas a aludir al dinero. Al dinero, efectivamente. Pues fíjate, Juanjo, nosotros, sin que sea una cuestión que sea como para tirar cohetes, nosotros consideramos ese dinero bien invertido. No. Bien invertido, te explico. No, pero me refiero a que hay una cierta hipocresía, esa parte del discurso sí la asumo, en el sentido de que nos espantan las concertinas aquí, pero a lo mejor no nos espantan tanto a 300 metros. Ahí voy. En eso estamos, ¿no? Y es lo que te iba a comentar ahora. Nosotros ese dinero que recibe Marruecos, que tanto se critica y demás, nosotros lo damos por bien invertido. Y te explico por qué. Nosotros mejor que nadie sabemos y vemos cómo las fuerzas marroquíes literalmente se parten la cara con los inmigrantes cuerpo a cuerpo en el monte. Nosotros vemos el despliegue que tienen ahí, tanto de instalaciones, vehículos, personal, caballería, los caminos, porque todo hay, como me preguntó un periodista no hace mucho, me dice, ¿y esos trabajos que están haciendo que parecen una zanja? Digo, no son zanjas, son los caminos que van haciendo las fuerzas marroquíes para poder moverse con sus vehículos por todo el monte. Todo eso vale dinero. Y en el tema de la inmigración, no es que estemos en manos de Marruecos, pero Marruecos son ellos los que los contienen. Cuando no hay buenas relaciones, cuando no hay buen feeling, se nota en todos los sentidos, ¿no? Por supuesto también de la inmigración.
O sea, creo que es el principal campo en el que se nota, ¿no? En el policía, cuando pues entre Rabat y Madrid, por lo que sea, no está ese buen rollo que aludíamos, nosotros somos los primeros notados. Exactamente, ¿no? Es como un tema tabú, ¿no? Que hay ahí, lo que tú dices, cuando no hay feeling, pues parece como que se abre la puerta un poco y dejan que entren migrantes, como ya ha habido varios saltos grandes. Y de repente has visto aquí que no había ni un... No, o simplemente que no disponen de presupuesto para mantener tanto personal claro, allí y tanto... Te ponen la excusa, pero ya sabemos todo lo que pasa ahí interiormente. Marruecos, por tanto, es un colaborador no solo necesario, sino eficaz, ¿no? Sí, por lo que me estás contando, sí. en la lucha contra la migración. Sobre todo a pie de valla. A pie de valla colaboramos, nos tratamos, hablamos, charlamos... Claro. Ya sois amigos, ¿no? Sí. Entiendo que además se hacen más amistades, por ejemplo, en la finca de Rocal, con aquellos que estamos más cercanos, ¿no? Claro, no, por todo el perímetro hay fuerzas marroquíes desplegadas, ¿no? Ellos son un montón, son un mundo de mejandris, ¿no? Nosotros al fin y al cabo somos menos, pero sí coincidimos en muchos servicios y cuando hay que buscar algún inmigrante por ahí que no se encuentra, van ellos, vamos nosotros, vamos juntos. De Nos hecho, llevamos bien. Duermen allí, la mayoría, en casetas de campaña que se ven allí. Sus tiendas de campaña y demás. Ahora ya los hombres, pues, oye, tienen sus tiendas de campaña y no es un chambao de cañas y plásticos, como hasta no hace mucho. Exactamente. Sí, eso también hay que tener en cuenta. Exactamente. Otra de las alternativas que se ha planteado, esta todavía más tremendista, ¿no? Que es el muro. El muro y después el ejército, desplegar el ejército de la frontera. Lo hemos escuchado en alguna ocasión. Ya hubo un precedente. Es decir, de eso ya sabemos cómo quedó, que era siendo Zapatero presidente, precisamente a raíz de aquel 29 de septiembre de 2005, Zapatero presidente, Bono ministro de Defensa, se desplegó el ejército y... Presencia pura y dura. Presencia pura y dura. Ya está, simplemente. De hecho, me tocó a mí también. Ah, te tocó a ti. Me tocó a mí también. Pero vamos, eso es presencia, porque ahí me acuerdo perfectamente de las órdenes, presencia. Sí, porque el ejército tampoco tiene... No se te ocurre hacer nada. Claro, es simplemente una cuestión disuasoria. Que funciona también. Que funciona. Eso iba a apuntar, que funciona ahí bastante bien. El trabajo nuestro, un tanto por ciento bastante elevado, es disuasorio, claro. Y ojalá fuera así siempre. Disuasorio y no tener que actuar y mejor para todos, para ellos, claro. Nosotros y todos. Pero bueno, en cualquier caso también hay que plantearse si no estamos pecando o si no se pecó demasiado ingenuos en aquel momento. Lo digo porque alguien que viene dispuesto a saltar una valla no se va a asustar porque haya 2 o 3 soldados más, o porque vea 2 o 3 uniformes militares que no son los de la Guardia Civil o de la policía. Discrepo ahí, Juanjo. No sé, pregunto. La leyenda aquella que ellos mismos lo han comentado en muchas ocasiones de valla de 7 metros, escalera de 8. Sí, está claro, pero cuando ellos ven que hay fuerza suficiente y que está complicado, lo intentan. Claro. De hecho, te eligen, la mayoría de las veces son fechas clave. Claro, Son fechas clave, me acuerdo yo un 31 de diciembre. Y un 25 hace de 2 años. diciembre, 25, 24, fiesta del Cordero, Claro. festividad del fin de... Ellos saben. Estamos comentando precisamente, etcétera. precisamente el último asalto, ¿no? En la fiesta del Cordero, la fiesta de sacrificio. Gente de vacaciones, compañeros de vacaciones, claro. En Ellos época lo de saben, vacaciones, vamos ellos si lo saben. Mejor que nosotros, yo creo. O sea, que están bien organizados. Están bien informados y asesorados. Y bien organizados. En fin, no sé si se nos queda algo en el tintero, algo que queráis vosotros aportar. Por aquello daros la bienvenida. Jupol ha nacido como sindicato, como comentamos al principio, a raíz del movimiento Jusapol en las últimas fechas y creo que está en pleno proceso de constitución, ¿no? Exactamente, ya está constituido. Esto más que nada se creó porque no dejaban entrar en las negociaciones sobre el tema de la equiparación a Jusapol. ¿Cómo va aquello, por cierto, lo de la equiparación? Pues, Porque es de hace 3 meses y parece que hace 50 años, ¿no? Sí. Tal y como van las cosas en este país. Hoy nos hemos llevado un golpe con el tema de los presupuestos porque ahí va la segunda partida. Claro, dijeron que si no había presupuesto lo iban a hacer por Real Decreto. Pero claro, ahora con la situación política Claro, la de situación hoy lo veo bastante está la negro. cosa un pelín en el aire. Hay una cosa muy buena, que es las 500.000 firmas que recogimos para la ILP, que eso está en tramitación, y si eso se adelante ya directamente es una ley. Ahí ya no habría tutía. Sería directamente ya punto por punto. Decíamos, Jupol surge a raíz de aquello y ya os constituye como un sindicato, bueno, con todas las de la ley, vamos a decirlo así, ¿no? De hecho, ahora mismo somos los mayoritarios. Tenéis elecciones ahora, ¿no? En junio.
Bueno, pues habrá que estar pendiente también a esa... Ahí cogeremos sillas donde tengamos que negociar, espero. Esperemos, Sí, hombre, ya lo veremos. Pues Omar Mohamed, Jesús Román, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy buenas tardes, y a ustedes recordarles que dentro de un rato tienen una cita con los servicios informativos. Les recordamos esa noticia que hemos conocido durante este programa. Aparece un cadáver calcinado en las cercanías de la barriada Juan 23, dentro de, bueno, pues de un rato, son las 9 de la noche. Laura Ortiz les va a contar con todo lujo de detalles ya qué ha ocurrido en eso, y bueno, y también con otras cuestiones de la actualidad. Nosotros volveremos dentro de aproximadamente 7 días. Esperemos que al menos les hayamos aclarado algún concepto más sobre este asunto, del que me da la impresión no es la última vez que vamos a hablar, como es el de las concertinas y el de la frontera. Así que gracias por la atención prestada y sobre todo sean felices.